Tragedias circenses. Los circos son algo tan antiguo e histórico en este mundo que datan desde antes de la época romana. Parte de estas costumbres históricas han recaído con los años en el uso exótico de animales y de shows atrevidos y arriesgados pensados para atraer la atención de las personas. Con la primera presencia de circos modernos como hoy se conocen, por el año de 1768 hasta la actualidad, la cantidad de tragedias que han ocurrido son innumerables. Sin embargo, no hace falta saturarnos demasiado para encontrar aquellos sucesos que pasaron de la magia y la diversión del circo a la adrenalina, la tragedia y el horror de las cosas que pueden salir mal, en medio de animales salvajes sueltos, altos saltos en las alturas y estructuras en llamas esperando el truco de la noche. Hoy, acompáñame a conocer 3 horribles tragedias ocurridas en los circos. Número 3. Año 2014. Un día de visita al Circo Mónaco, en Cusco, Perú, terminaría en pesadilla. En medio de promociones típicas de los circos en los que se busca promocionar su propio show, una escuela había recibido una invitación y al aceptarla, docentes y sus alumnos visitaron la carpa. Como parte de los desafiantes espectáculos, una demostración con un león buscaba hacerse con un asistente del público y entonces la maestra que ves en pantalla fue invitada. Valiente y gallarda, aceptó y se metió en la misma jaula donde había un león y un domador. El truco, quedarse inmóvil mientras Smith, el león, saltaba de una plataforma a otra. La maestra comentaría después que a ella le afirmaron que ya lo habían hecho antes. Pero cuando alguien te dice que no va a pasar nada es porque confías en él. Y la persona que hacía eso es que nos dijo que no iba a pasar nada. El león, sentado en la plataforma, vio a la maestra con curiosidad y después se le fue encima, tomándola del cuello y arrastrándola por más de 6 metros. Todo esto frente a un grupo de alumnos de 6 años en promedio y ante la mirada de su propia hija. Al mismo tiempo, el domador le golpeaba el lomo al león. Después del incidente, la maestra narra que se levantó, tomó a su hija y salió del lugar con la intención de no hacer la escena más traumante para los infantes. Más tarde terminaría en cirugía, en un hospital, al cuidado de 6 médicos especialistas entre neurocirujanos y psiquiatras. La narrativa dejaría en evidencia que cuando le mencionaron que ya lo habían hecho antes, no mentían. Lo que no le dijeron, en contraparte, fue que la última vez el león no dejaba de insistir en atacar a la otra voluntaria, y el truco no pudo hacerse bien. Más de 48 días más tarde, ella saldría del hospital con traumas y miedo. Pero el circo no cruzaría palabras con ella. Su acto, irónicamente, no fue más allá de pagar el hospital para que la aceptaran por la emergencia y después simular que jamás se conocieron. Ojalá eso bastara, pero tras el ataque quedaron largas jornadas de terapia física y mental por atender. El león fue rescatado después por activistas extranjeros y notaron que no solo era un león inquieto, sino que había sido castrado y por eso no tendría una melena jamás. Además, se le habían quitado las garras. El destino de ese león, después, estaría administrado por la ONG que, viniendo de otro país, argumentaría operaciones futuras en los leones maltratados para evitarles consecuencias a largo plazo, por haberles retirado las garras, como artritis. Todo esto se supone que se llevaría a cabo en Estados Unidos. Independientemente de que se realizaran las cirugías en los leones o no, terminaron siendo llevados a un santuario en Sudáfrica para ser protegidos de manera permanente. Un año más tarde de haber llegado a Sudáfrica, tras actos cometidos por ciudadanos locales, 2 de los leones incautados por la organización fueron decapitados.
Quienes perpetraron este ataque se sabe que lo habrían hecho para llevar a cabo rituales místicos de carácter religioso, curativos y mágicos. La ONG que hizo todo este movimiento de parecer héroes, sacando felinos de países que no se pueden hacer cargo, solo los llevaron a la muerte, bajo el estandarte de la libertad, hacia países supuestamente más desarrollados. Pero no todo está perdido. La organización que se los llevó ofreció una recompensa para saber quién lo hizo, una manera interesante de proteger felinos de manera permanente. Número 2. Sucedió en Colombia, con el Circo Casca, un circo popular desde hace ya varios años. El 20 de septiembre del 2009, el show se presentaba con normalidad y en cierta parte del evento presentaban una atracción muy clásica de las ferias de película, el hombre bala. Una persona se sube a un cañón y es disparado a toda velocidad unos 25 metros adelante ante la vista fija de todos los espectadores. A mí me gusta como el público colombiano me quiera llamar. Me dicen ya 911, Israel Gasca, el hombre bala. Mis primos me dicen el bala. Mi familia me dicen el 911. El 911 porque realmente desde que soy niño se ha conocido en mi familia que sí he sido uno de los más traviesos. Y entonces ese es el número de emergencia en Estados Unidos. Y mis padres son mexicanos, pero yo me crié en Estados Unidos. Pero esa noche fue diferente. El acto dejaría a los espectadores con una sensación de ahogo, que los espectadores nerviosos como yo han de conocer. En esos momentos donde, en rutinas bien ensayadas, los artistas de altura simulan tropezones para mantener en un estado de adrenalina al público. Pero esta vez era diferente, porque una caída de esas, directamente contra el piso, no se planea. A un hombre disparado con un cañón, el último de los hombres bala, Israel Gasca, hombre bala, y al el increíble cañón R9. Quizás muchos ya lo tengan claro, quizás muchos todavía no, pero a veces las grabaciones nos hacen minimizar las cosas, y varios que ven este video todavía se preguntarán, bueno, ¿y cuál puede ser el mayor daño que puedes recibir de una caída así? Dejemos que él te lo explique mejor. O sea, me faltaban 2 metros para llegar a lo que es el comienzo de la red, y no llegué. Y a causa de eso, pues, les voy a tratar de mostrar tantito. A causa de esto, aquí si ven, tengo placa, 22 tornillos, un clavo, un alambre, me rompí la costilla, me fracturé la pelvis, me sacaron mi vaso, me fracturé el riñón, me rompí el hueso acromio del hombro. Y algo muy importante que voy a tomar este momento para darle gracias a todos los colombianos que nos van a ver ahorita y en especial a las personas que donaron sangre, porque a mí me colocaron 32 bolsas de sangre porque yo no paraba de sangrar. Entonces yo le tengo mucho cariño a todos los colombianos que donaron sangre porque me dieron la oportunidad de seguir en el circo, de hacer lo que yo más amo, que es ser el hombre bala. Israel Gasca sobrevivió a una mala jugada del cañón. Pero si esto hubiese sido distinto por alguna razón, quizás esta grabación, donde lo vemos sonreír y hablando de un rato que ahora parece hacerle gracia, no existiría. Y a él lo encontraríamos en un sitio bastante diferente. Disparo. A mí me dijeron que tenía que estar de 7 a 9 meses fuera del circo. Yo no podía hacer nada que tenga que ver con el circo y realmente me sentía muy frustrado todo ese tiempo, pero yo no esperé esos 7 a 9 meses. A los 4 meses yo estuve molestando a mi primo Raúl, tanto que lo molesté de que yo quería seguir siendo el hombre bala, que fui y a una notaría saqué un documento donde decía yo, Israel Gasca, estoy 100% consciente de lo que yo hago y lo que quiero hacer es ser el hombre bala del Circo Gigante de México.
Entonces hasta que mi primo dijo, no, pues ese está loco, y al final me volvieron a dar esa oportunidad a los 4 meses de mi caída. No le hice caso al doctor. Antes de mi disparo le dije al doctor, doctor, me voy a disparar del cañón, y el doctor me dijo, no, es que yo te había dicho a ti de 7 a 9 meses. Tú te sientes bien, Israel, pero por dentro el riñón y el vaso, eso no está bien. No tienes el vaso y el riñón se te fracturó, eso no es cualquier cosa. Entonces, doctor, me voy a disparar igual, me voy a disparar. ¿Qué hago, doctor? Bueno, si lo vas a hacer, que estás de terco, entonces cómprate una faja. Tengo una faja especial para dispararme, unas férulas para mis manos, que no estoy usando ahorita por la entrevista, pero en el cañón las uso. Y me volví a meter a los 4 meses. Número 1. México. En enero del 2015 entró en vigor la normativa aprobada por el Senado mexicano, por la que se prohíbe la utilización de animales silvestres en los espectáculos de los circos en México. Recordará que hace algunos meses, el año pasado, pues se aprobó una ley para que ya no se utilizaran animales en circos ni en ningún espectáculo. Bueno, pues ¿qué fue de estos animales? ¿Qué pasó? Nadie lo sabe. Artistas de circo que no actuaron más desde 2015, cuando se prohibió que animales fueran presentados en espectáculos. Desde entonces, 1,046 ejemplares salvajes quedaron a la deriva. De la prohibición de circos, de animales en circos, que fue devastadora la medida, muy mal planteada, un desastre, causaron problemas serios para los animales. En lugar de protegerlos, los desprotegieron. Este proyecto, promovido por el Partido Verde Ecologista, y abro paréntesis, partido que con el pasar de los años pasó a recibir escarmientos públicos por hacer del supuesto movimiento ecologista otro centro de corrupción y políticas tibias a impactos ambientales que se ignoraban tajantemente, y en contraparte atendían otros con puño de hierro, movidos por dinero, como casi no sucede con los políticos de esas ramas de pensamiento. Tras las modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre, impulsadas por el Partido Verde y la Asociación Civil Animal Heroes, más de 1,000 ejemplares fueron entregados por los circos, pero hoy en día ni la Profepa ni la Semarnat saben a ciencia cierta dónde terminaron. ¿Dónde están todos los defensores de animales que tanto nos criminalizaron? ¿Por qué nos sacan la cabeza? Mira, esa iniciativa, aparte de ser absurda, fue muy mal hecha, muy mal elaborada. Esa iniciativa la hizo obviamente el Partido Verde, y pues abanderado por Chucho Sesma, el diputado que está aquí en la Ciudad de México, y por Antonio Frangiuti, que es de Animal Hero. Esa iniciativa la hicieron desde los argumentos emocionales. Debe de legislar desde los argumentos científicos. Por eso hay mucha gente que se dedica, a los especialistas veterinarios, biólogos, ecólogos, a estudiar eso. ¿Cómo va a venir una gente que no sabe de eso a legislar? ¿Y cómo se va a prestar un diputado, que en ese entonces fue Chucho Sesma, Jesús Sesma, a eso? Pues es algo muy fácil. Lo agarran como un tema muy taquillero. Es un tema muy taquillero, y lo hacen porque ellos conmueven a la gente con sus iniciativas lindas. ¿Qué pasó con los animales? En eso, Ernesto, se alegaba el maltrato a los animales. Así fuera para entrenarlos, adiestrarlos. Aquí afectaron, sí, a lo mejor había quienes no los trataban tan bien, pero yo vi unos animales de circo en súper buen estado. Ahí el problema más grande fue, fueron muy radicales, mételes corte y van para afuera. ¿Por qué? Porque eso pretendía agarrar muchos votos para el Verde, en esa ocasión, para Chucho Sesma. Pero mataron el 80% de los animales. La prohibición de los circos con animales fue un hito histórico en la lucha por los derechos de los animales, y no ha dejado de ser tema de controversia en nuestro país, expresaban los animalistas en todos lados, parafraseando frases que dejaban en lo peor a negocios de los que dependían cientos de familias. Pero, ¿por qué debería de sonar mal? Animales maltratados, en estados de encierro, pasan a ser parte de santuarios y por fin ya no lidian con el esclavizante circo. ¿En dónde está el problema? A continuación, te leo una noticia del año 2016, a un año de la prohibición, que describe mucho mejor
el motivo. De los 1.298 animales censados hace un año por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, en los 80 circos del país, no más de 300 están vivos. El resto fueron comprados por coleccionistas privados, vendidos a taxidermistas o cayeron en manos de traficantes de especies y ahora están convertidos en tapetes. Teresa Moreno, médico veterinaria responsable técnica y enlace entre la Semarnat y los empresarios, cuya tarea era llevar un registro de los animales existentes en los circos del país, señalaba entonces que muchos de esos animales que aún permanecían vivos estaban en santuarios o fueron entregados a zoológicos enfermos y deprimidos. Me tocó sacar los documentos de entrega de todos los animales. El 100% se entregó vivo. Sin embargo, 80% no lo está o está en condiciones no favorables. Moreno tenía un registro de esos 1.298 animales, mismo que obra en los archivos de la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat, al entrar en vigor la ley del mismo nombre. De acuerdo con información de la dependencia, esta solo verificó que se cumpliera la nueva disposición de que los ejemplares de vida silvestre no estuvieran dando espectáculos circenses. En tanto, la venta y el destino de los animales quedó en manos de los propietarios de los circos. Al último, ¿sabes qué hacían los cirqueros? Los tiraban en la carretera. ¿Por qué? Porque les dijeron, y aparte Profepa se prestó, ¿no? Profepa se prestó, que era Aro Belches y Paquiano, se prestaron a mandarles a Profepa y les dijeron, el que tenga un animal después del día, no sé, 15 de julio, porque fue por ahí en el 2015, en los días de julio, lo voy a meter a la cárcel. Y la gente se asustó y los dejó. Muchos se murieron, el 80% de los animales se murieron. O sea, el Partido Verde nunca dijo, estos animales los vamos a mandar a... Sí, dijo a santuarios. ¿Y quién va a pagar esos santuarios? ¿Dónde están? Pues los debió haber pagado el Verde, exacto, con el dinero que no es poco de las prerrogativas sí, que le da la Secretaría de Hacienda y que es dinero de quienes pagamos impuestos. Así es, eso no existió. Entonces el Verde dijo, va la ley, y hizo algún intercambio como hacen todo en el legislativo, la mayoría de legisladores. Fírmame mi ley, te firmo la tuya. Y esos animales quedaron a la deriva y las familias también. El 80% de esos animales se murieron. Otros pocos se fueron a una que tuvieron mala suerte, que se fueron a Black Jaguar, del que hablamos anoche también, que también terminaron muertos. Y un grupo se fueron a los zoológicos, nosotros nos hicimos cargos de ellos. De esos animales todavía existen muchos. Nos acercaron a alguien de la India y nos dijo que si nosotros donamos sus animales, ellos tenían un santuario gigante en la India para alojarlos. ¿Por qué el Partido Verde nunca buscó dónde iban a quedar esos animales? La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, afirma que se trató de una ley innecesaria. Nosotros consideramos que no fue la mejor manera. Realmente, como fue diseñado, pues no garantizó en mucho que los animales pues estuvieran en mejor condición. El Partido Verde reconoce que la propuesta fue incompleta. Que pudo haber sido mejor, todo es perfección. Todo es perfeccionable, todo en la vida. No se puede asegurar que murieron, pero tampoco podríamos asegurar que estén vivos, ¿no? No. Hay otros que los donaron, hay otros que los vendieron y otros dicen que se murieron. Jesús Esma, coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, dice que garantizar un destino digno para los animales era responsabilidad de los cirqueros, no de los legisladores. Critica que en vez de buscar un lugar seguro, hayan puesto toda su atención en protegerse legalmente. El empresario circense Johnny Lam entregó 12 tigres blancos a la Fundación Black Jaguar White Tiger de Eduardo Serio. Pasa la ley de circos sin animales y yo acabo rescatando entre 750 y 200 felinos en 6 hermanos. Tanto dinero, tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto cariño con nuestros animales, para que al final del día un susodicho protector de animales y de especies haga la carnicería que está haciendo con los animales. Del drama vivido por 200 y pico, sobre todo de felinos, en el centro aquel conocido como Black Jaguar. La secuela que ha tenido aquella legislación que a mí me pareció siempre, puedo estar equivocado, me pareció absurda,
para prohibir el espectáculo de animales en los circos. Ok. ¿Qué ha pasado con los animales y con los circos que usted sepa? Entre defensores de los animales del circo persiste la duda de cuál fue el destino que enfrentaron muchos ejemplares. Pregúntame cuántos hay vivos. ¿Dónde están? Nadie sabe. A principios de año, el director general de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Joel González Moreno, afirmó que no habría santuarios suficientes para albergar a los animales de los circos. Señaló que dicha dependencia no tiene obligación por ley para fomentar este tipo de lugares. Lo cierto fue que los animales quedaron sin protección oficial. En diciembre de 2014, las cámaras de diputados y senadores aprobaron la Ley de Vida Silvestre y a partir del 8 de julio del 2015, la entrada en vigor de que ningún circo debía ofrecer animales en sus espectáculos. Para evitar sanciones, los dueños remataron hace un año a sus animales. Los compradores fueron muchos, otros fueron a dar a zoológicos, pero muy pocos. En la puja hubo de todo, compradores honestos y otros que no se supieron quiénes eran. Sí, se ostentaron como gente registrada ante la Semarnat, revendieron a los animales y sí, muchos de esos ejemplares están convertidos ya en tapetes. La taxidermia en México no está prohibida. A un año de esa ley, su balance fue negativo. La campaña que acabó con todos, circos, empresarios y animales, fue una tragedia, califica Moreno. Se vaciaron las carpas, pues ya no había público. Los circos empezaron a cerrar. Algunos vendieron sus camiones, pedazos de carpas y animales. Finalmente quebraron. No, y mataron las fuentes de trabajo. A eso voy. Desaparecieron prácticamente los circos. Miles de familias se quedaron sin trabajo. Todos los que vivían del circo y todos los que vivían del alimento que le vendían al circo, que todo eso se acabó. Pero ¿sabes qué fue lo más triste de esto? Que según ellos lo hicieron por salvar a los animales, pero nunca previeron a dónde iban a ir. Es una tragedia social porque era un entretenimiento sano para todos, una tragedia económica que repercutió en familias de circos y en los que indirectamente tenían una ganancia, proveedores y artistas, y por el lado de los animales fue otra tragedia. Los ejemplares fueron vendidos, acomodados en zoológicos, criaderos o en colecciones de particulares. El mercado se dio cuenta de esa situación y se aprovechó. Un animal que valía 100 pesos terminó en 3, señaló. Ante la desesperación por la entrada en vigor de la ley y las sanciones que implicaban la posesión de animales en circos, los empresarios empezaron a entregar sus ejemplares a veces a bajo costo o sin costo al final. Fue una tragedia por todos lados. Los animales que alcanzaron a llegar a algún zoológico sufrieron depresión y en algunos casos la muerte. Fueron arrancados del hábitat al que estaban acostumbrados. Aplausos, pista, luces y risas del público. Algo de ello lo vieron en un zoológico de Pachuca, Hidalgo, que se quedó con una colección de dromedarios y camellos que antes estuvieron en circos. Resulta que en los primeros días, cuando la gente se paraba a verlos, en automático se formaban, como si estuvieran en función de circo. Nadie les daba instrucciones. La verdad, uno se sentía obligado a aplaudirles. Pues mira, yo al final los vendí, o casi los regalé, se podría decir. Tuve que vender mis 8 tigres, unos tigres que costaban alrededor de 100,000 pesos cada uno ya amaestrado. Los rematamos por 10,000 pesos, pero al final ni sabemos dónde están. Después supo que podía conservarlos, que la restricción era solo para el espectáculo y solo para animales silvestres. Considera que la medida no tiene sentido. Prohibieron solamente los exóticos. O sea, en los estados donde no hay ley local en contra del circo con animales, yo puedo llegar con caballos, con perros y pueden trabajar en la pista sin ningún problema. Y nadie me lo puede prohibir, porque la ley dice que eso sí pueden trabajar. Entonces ahí es donde nosotros no entendemos que un perro o un caballo no sufre lo mismo que un león, un tigre o un elefante, o no es animal. Reclama que no haya claridad sobre el destino de los animales que se prohibieron. Los animales que llegaron a los zoológicos encontraron áreas más grandes para su desenvolvimiento, pero pese a ello, no se adaptaban o se la pasaban chillando. Muchos se deprimieron, empezaron a enfermar de cosas que no se habían manifestado anteriormente en el circo
y después comenzaron a morir. Y ahorita, rumbo al 24 y 23 que hay elecciones, todo mundo está haciendo legislaciones en temas de animales porque son muy taquilleros y lo que quieren son votos. En efecto, me tocó vivir de cerca el tema de circos sin animales, o sea, lo conozco muy bien, el tema de los circos. Como bien dices, fue una iniciativa muy mal ejecutada, con una pésima redacción de técnica legislativa en la Ley General de Vida Silvestre, que no es la redacción que hoy tenemos en la Ley General de Vida Silvestre, no es la que se había trabajado con los animalistas, con la que yo estuve trabajando en ese momento, no fue en los tiempos en los que se había acordado. Se publicó de la noche a la mañana, incluso sin que los animalistas supiéramos. ¿Cómo? O sea, les cayó como sopetón la ley. Como sorpresa, porque estaban justamente, lo recuerdo muy bien, Fernanda, estaban las elecciones en ese momento y el Partido Verde Ecologista decide, sin consultar con nadie, ni siquiera con los animalistas, la publicación y entrada en vigor inmediato de la ley, porque estaban, y lo digo como tal, y lo he dicho en foros, y estaban en elecciones. Entonces, para nosotros también fue pues un shock muy fuerte. Pues yo lo que podría decir, y lo sostengo también, y lo he dicho públicamente y lo reitero, el Partido Verde, por un tema electoral, mató a muchos animales. Así es, pero no nada más el Partido Verde. Nosotros tuvimos varias sesiones con senadores, con diputados de otros partidos que firmaron la ley junto con el Partido Verde. ¿Y sabes qué fueron las respuestas de los senadores, Fernanda? Es que no la leí, no me di cuenta las consecuencias. Sí. En Resica gastan en promedio 200,000 pesos al mes. Los juntan gracias a donaciones y a las aportaciones del fundador del refugio. Aquí protegen a los animales y buscan que tengan una vida digna. También critican la ley, que prohíbe su uso en circos. Beneficio para unos cuantos políticos. ¿Por qué? Porque la ley se hizo al vapor, se hizo sin censurar, se hizo sin ver quién era el más perjudicado. Aseguran que para los cirqueros no ha sido fácil deshacerse de los animales. 2 años después, los siguen vendiendo. Fuera de las ideas a favor de los circos, para dar una opinión más neutral, más razonable, tenemos que aceptar que la política fue asquerosa, en mayúsculas y en negritas, porque incluso en países europeos, que en ese entonces y aún hoy cuando se publique este video, los defensores animales razonan en que quitar a los animales así es un acto cruel y que de hacerse deberían dejarse los animales hasta su muerte, para que la nueva generación no conozca una vida circense. Entre las noticias que busqué y rebusqué los últimos días encontraba opiniones burdas que decían: la ley fue un éxito, lo que no fue exitoso fue cómo operó el gobierno. Hoy, entre inconformidad y tristeza, me veo resignado y enfadado porque ¿en qué cabeza alguien celebra que más de 1000 animales hayan muerto para cumplir con un estándar moral? Y digo estándar porque las corridas de toro jamás se hicieron ilegales a nivel nacional. Los zoológicos en mal estado jamás fueron regulados. Los animalistas nunca aparecieron en las protestas o en los seguimientos de los destinos de estos animales. Incluso hoy en día, la humanización destroza más animales domésticos de lo que los circos lo hacían, y no hablemos siquiera de la industria de la carne. Pero los circos fueron sacrificados, con aplausos, y junto con ellos, también sus animales. Número 1. El activista Antonio Frangiuti dijo que la prohibición fue un éxito, pero acusó que fueron las autoridades quienes fracasaron. A mí me parece que el Estado mexicano era quien tenía que garantizar que esta primera generación, digamos, de animales que iban a salir, pues tuvieran garantizado una vida digna. Si tienen este tipo de reglamentaciones, si quieren prohibir los tratos crueles, ¿no? Se entiende que esto era el fin de la legislación, bueno, por lo menos tendrían que haber garantizado que estos animales hubieran terminado dignamente. Pero es que ni siquiera había un padrón, ni siquiera sabían cuántos animales ni en dónde. Verdaderamente es cruel y es absurdo. Y estas organizaciones, que la verdad están haciendo lo mejor que pueden, pues tampoco están garantizando que estos animales vivan en condiciones adecuadas, ¿no? Sería importante que cuando toman decisiones en la Cámara de Diputados, pues luego le dieran seguimiento.
para que sepan qué pasa cuando cambian las leyes. Mire este caso. Hace 4 años prohibieron que animales participaran en espectáculos. Hoy, la gran mayoría de esos animales se esfumaron. Nadie sabe dónde están. ¿Se protegió hacia los animales? Es pregunta. Estas iniciativas contienen las bases para un trato digno y respetuoso hacia los animales, estableciendo las medidas legislativas necesarias para prohibir de manera determinante en todo el país la realización de espectáculos donde los animales sean inducidos a realizar acciones fuera de su comportamiento natural. A 4 años de la prohibición de utilizar animales de fauna silvestre en los espectáculos de los circos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales desconocen dónde se encuentran 1.600 ejemplares de los 2.000 que tenían los empresarios circenses. Casi 2.000 animales, más los domésticos, porque también había caballos, perros, gatos, etcétera. Pero hablando solamente de fauna silvestre, eran casi 2.000 animales. Una ley que resultó paradójica. Los propietarios de los animales de los circos pueden conservar los animales en los circos sin presentarlos en espectáculos públicos, pueden presentarse en exhibición. Decían que maltrato era tenerlo en una jaula, pero al final sí me permitieron tenerlo en una jaula en exhibición. En el año 2018, Joel González, director de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre de la Profepa, señaló que la información que originó el decreto contra el maltrato de animales en los circos fue imprecisa. Estamos hablando que poquito más del 2% de todos los animales que la Profepa verificó, se observó alguna situación de falta a trato irrespetuoso. Realmente no era una situación tan grave como se manejó. Es decir, de los 1.046 animales que verificó la Profepa, solo en 20 casos se pudo comprobar algún tipo de maltrato. El problema aquí muy grande es que al circo mexicano se le criminalizó.